de Jonás, de esta serie que empezamos, que se llama El Retorno, y hoy nos vamos a enfocar en esta idea de decir la verdad. Entonces se llama Diciendo la Verdad. Ya leímos el capítulo 2 de Jonás al inicio del servicio, entonces ahorita no vamos a hacer toda la lectura, pero luego regresamos a la misma. Entonces nomás tengan ahí sus Biblias abiertas en Jonás capítulo 2, y yo quisiera nada más recapitular rápidamente de lo que hablamos la semana pasada. Y yo no sé si se acuerdan ustedes que una de las cosas importantes que dijimos la semana pasada es que Jonás se encontró con un poquito de problema en cuanto a su identidad. Él tenía una idea equivocada de su identidad como profeta de Dios, de tal manera que a la hora de recibir el mensaje de Dios y la misión de Dios a ir y predicar a Nínive, por esta identidad, esta concepción de sí mismo que él tenía equivocada, lo llevó a conducirse al lugar equivocado. Y también nos dimos cuenta que Jonás tenía una idea equivocada del carácter de Dios, y estas dos cosas lo llevaron a pensar que él se podía esconder de Dios, que él podía esconderse y evitar la voluntad de Dios. Y bueno, nos dimos cuenta que eso no es posible. Pero luego, al aplicarlo a nuestras vidas propias, estábamos hablando que muchas veces nosotros hemos tomado un paso equivocado, un paso en la dirección equivocada, que ha habido estas luces de alerta que nos están hablando, nos están diciendo que vamos en el camino equivocado, así como diciendo precaución, precaución, alto, alto, regresa, regresa, y muchas veces hacemos oído sordo a esos anuncios, a esas advertencias. Pero que, sin embargo, cuando nos encontramos viviendo una identidad falsa, cuando nos encontramos perdidos, cuando nos encontramos yendo en una dirección equivocada y nos despabilamos y estamos listos a retornar, a regresar a Dios, al camino que Dios tiene para nosotros, el Señor está más que dispuesto para recibirnos, para redirigirnos, así como Él lo hizo con Jonás. Y algo que yo quisiera decirles esta noche, que quisiera que no se les olvidara, se los digo por experiencia propia. Lo que les quiero decir en esta noche es que nuestros errores pasados, errores que hemos cometido en el pasado, no tienen que definir quién somos hoy. Los errores que hemos cometido en el pasado no tienen ni deberían de tener el poder para definir quiénes somos hoy. El que puede definir nuestra identidad, el que puede definir quién somos hoy, nosotros hoy, es Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador, Él es el que pensó en nosotros desde antes de la creación, y Él es el que define nuestra identidad, no nuestros errores pasados. En el momento en que decidimos arrepentirnos y venir a Él y recibirle como nuestro Salvador y como nuestro Señor, en ese momento que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos da la oportunidad de empezar de nuevo, y en ese momento cortamos con el pasado. Y una vez más les digo, no permitamos que nuestros errores pasados definan nuestra identidad. El único que lo puede hacer, el único que lo tiene que hacer, el único que tiene el derecho de hacer esa definición es nuestro Dios. Yo creo que eso es de lo más importante. Digamos entonces la verdad. Nos damos cuenta que Jonás se vio envuelto en una huida, en una aventura en la cual estaba huyendo de la presencia y de la voluntad de Dios. Él creyó que lo iba a lograr, él pensó que iba a poder modificar lo que Dios tenía para él, él pensó que iba a poder escapar de Dios. Más sin embargo, en este barco tan famoso en el cual iba y que se encontró en medio de una tormenta, ahí él se dio cuenta que no hay lugar del cual nos podamos nosotros esconder de Dios. Entonces digamos la verdad en esta noche, porque diciendo la verdad nos va a ayudar a retornar. Diciendo la verdad, aceptando la verdad, admitiendo la verdad, nos va a ayudar a poder regresar al camino
de Dios, al camino correcto de Dios. Y the next one, Drew. Si vamos a decir la verdad, algo que yo quisiera, in the next one, buddy, thank you. Algo que yo quisiera comentarles es que la historia de Jonás, algunos de ustedes podían estar ahí sentados diciendo, esto es solamente una ilustración, esto es algo así como una fábula o es un hecho verdadero. Yo no creo que una persona pueda caer en el mar, ser devorado por un pez y sobrevivir a tal cosa. Bueno, pues aquí les tengo, se me olvidó traducirlo, pero aquí está atrás de mí la historia de una persona que se llamaba James Bartley, quien en 1891, cuando él estaba en un viaje de pesca de ballenas, ustedes saben que en los años 800 ellos utilizaban el aceite de las ballenas para poder producir el alumbrado de las calles. Para eso usaban el aceite de la ballena como un combustible para el alumbrado de las calles. Entonces era una industria muy importante para aquellos tiempos. Él estaba pues en esta aventura cazando ballenas cuando se cae del barco, y al caerse una ballena sperm whale lo devora. Seguramente al decir devorar no estamos diciendo que lo masticó, sino que lo absorbió, que se lo pasó hasta el estómago de la ballena, y entonces hasta ahí quedó. La gente pensó que él había muerto. Días después, justamente a esa ballena la capturaron, la cazaron, y cuando la abrieron para empezar a sacar el aceite, encontraron a este señor James Bartley, que estaba inconsciente, más sin embargo todavía vivo. Entonces hubo varias personas que se dedicaron a buscar si este relato era real o no, y pudieron constatar que sí, efectivamente es un relato verdadero. Bueno, sigamos. Entonces yo ya les dije la verdad. Usted está pensando que el relato de Jonah es una fábula, usted se equivoca. Yo quisiera que nosotros pensáramos de la palabra de Dios, de los libros proféticos e históricos, precisamente como esto, como un libro histórico que hablan la verdad de hechos que acontecieron en el pasado. In the next one, Drew, pero digamos la verdad. La primera verdad que podemos nosotros, y yo sé que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo entiende, esto no es nada nuevo para nadie, pero debíamos de refrescarnos la memoria y repetirnos a nosotros mismos que no podemos huir de la presencia de Dios. Que no podemos huir de la presencia de Dios. Y eso nos habla de la integridad, porque cuando nosotros nos damos que no hay lugar al cual podamos ir y estar lejos o fuera de la presencia de Dios, entonces nos damos cuenta que aunque estemos solos, que aunque nadie nos esté viendo, ahí en lo secreto del internet, en lo secreto de nuestros secretos, ahí donde pensamos que no hay nadie, aún ahí está Dios. Y eso definitivamente nos debe llevar a vivir una vida íntegra, porque una vida íntegra es una vida que se vive donde se hace lo correcto, aun cuando nadie está presente para verlo y para ser testigo de esto. No podemos huir de la presencia de Dios. And the next one, Drew. Otra verdad que quisiéramos decir en esta noche, que quisiéramos expresar, que salga de nuestros labios, es que no siempre estamos en lo correcto. Es interesante porque para Jonah, en la mentalidad de Jonah, a él le pareció que lo correcto era seguir despreciando a la gente de Nínive, seguir desobedeciendo la voluntad de Dios e irse en la dirección contraria a la cual Dios le estaba mandando. En la mente de Jonah eso estaba correcto. En la mente de Jonah eso era lo que debía él de hacer. Hay muchas razones por las cuales se cree que Jonah reaccionó de esta manera. Unas personas dicen que la razón por la que Jonah se negó a obedecer a Dios e ir y predicar a la ciudad de Nínive es porque él tenía miedo de su vida. Se sabe que la ciudad de Nínive, los que habitaban la ciudad de Nínive eran personas malvadas
que hacían el mal constantemente, que mataban, que robaban, que quebraban, que herían, que vivían una vida inmoral. Entonces se cree que Jonah tenía miedo de su propia vida. También se cree que Jonah simple y sencillamente aborrecía a la gente de Nínive, y algunos historiadores piensan que la razón por la que Jonah aborrecía a la gente de Nínive y no creía él que merecían ser salvados, darles la oportunidad de que se arrepintieran y que fueran redimidos, que fueran perdonados, la razón por la que él no creía que ellos merecían la gracia de Dios es porque simple y sencillamente les odiaba. Y algunos creen, como les decía, que algunos de los familiares de Jonah tal vez fueron asesinados por personas de la ciudad de Nínive, según algunos historiadores. And the next one, Drew. Y la tercera verdad que yo quisiera que habláramos en esta noche, hermanos, es no solamente que no podemos huir de la presencia de Dios, no solamente que no siempre estamos en lo correcto, pero también que necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Que tengamos temor de que alguna noche, al llegar a la hora de nuestra oración personal y lleguemos a al área donde empezamos a confesar nuestros pecados y nos encontramos sin nada que confesar, pues que nos dé temor de caer en algo así, porque en ese momento estamos nosotros concibiéndonos a nosotros mismos como personas buenas y como personas que no cometen pecado. Pero la palabra del Señor en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que necesitábamos a un Salvador, es por eso que necesitábamos a Jesucristo. No había nada que nosotros podríamos hacer para llegar al buen lado de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Lo que necesitamos es todos los días arrepentirnos y reconocer delante de Dios que somos pecadores y suplicarle a Él el perdón de nuestros pecados. En the next one, Drew, vamos a regresar en nuestras Biblias y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Estoy buscando mis lentes y los tengo en la cara. Valga. Versículos 1 al 3 del capítulo 2. Esta es la oración desesperada de Jonás. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La palabra que toca mi corazón bastante, o la frase que toca mi corazón bastante, es cuando Jonás dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor. Yo quisiera preguntarte, ¿has experimentado en algún momento de tu vida algún evento catastrófico? Y cuando hablo de un evento catastrófico, no estoy necesariamente hablando de una catástrofe natural, como el huracán que afectó la ciudad de la que yo soy, de Puerto Vallarta. Estaba viendo algunas de las fotografías y muchas partes del centro de Puerto Vallarta quedaron destruidas. Partes que están pues muy grabadas en mi memoria de cuando yo era niño y que me encantaba ir y caminar por ahí. Parques, puentes, etc., quedaron destruidos. Entonces no estoy hablando ahorita de un evento catastrófico como resultado de un desastre natural, pero estoy hablando de un evento que hubiera pasado en tu vida que te sacudió bastante. En alguna ocasión has estado al punto de la muerte. Sí, ¿verdad? Su nieto, hermano.
En alguna ocasión has estado al punto de la muerte. Los que se acuerdan del testimonio del nieto de la hermana Gladys se acordarán de que estuvo en un accidente vehicular hace poco y por cómo quedó el carro, podemos decir que ese fue un evento en el cual él estuvo a punto de perder la vida si no fuera por la gracia de Dios. Y hay veces que estas son más difíciles de enfrentar, más difíciles aún que estar al punto de la muerte. ¿Has estado alguna vez en alguna confrontación incómoda? Alguna confrontación incómoda donde alguien viene y te confronta por algo que tú has estado haciendo y que te das cuenta, aunque no lo quieras reconocer, te das cuenta que sí estabas tú en lo mal, que estabas equivocado y entonces te están confrontando. Y amarramos todas estas preguntas diciendo, a cada una de estas cosas has enfrentado todo como un resultado directo de una mala decisión. Todo como un resultado directo de una mala decisión. Yo quisiera decirles que en mi vida personal he encontrado cantidad de veces, me he encontrado a mí mismo en situaciones similares a las que estamos hablando, como un resultado de una mala decisión personal. Podríamos decir que la decisión de Jonás de irse en el lugar contrario al cual Dios lo estaba llamando fue definitivamente una mala decisión, y cuando él fue arrojado por la borda del barco, esto vino como un resultado directo de esta mala decisión. Lo escuchamos como algo muy simple, como algo muy sencillo, pero imagínese usted en medio de una tormenta. Las tormentas de por sí son impresionantes y producen miedo. Yo estaba manejando esta mañana de regreso del servicio que tenemos en Hamilton, y estaba manejando, y al llegar poquito antes de llegar a Fun Hill, en la Highway 20, como unos 10 minutos antes de llegar a Fun Hill, el cielo se puso negro y la verdad es que se empezó a formar así como un cono. Yo dije, hasta aquí llegué, esto va a ser un tornado, pero no se dispersó, pero sí llegó, cayó una tormenta, una lluvia tan pesada que no se veía nada. Yo tenía el parabrisas a todo lo que daba y aún así no podía nada. Estaba yo así tratando de ver. La mayoría de los carros optaron por orillarse y quedarse ahí, pero yo soy de los que piensan que si puedo seguir, voy a seguir, y lo peor que puedes hacer en esas situaciones es quedarte parado. Las tormentas de por sí son impresionantes, pero una tormenta en el mar, hermanos, una tormenta en el mar, donde no solamente tienes el viento, no solamente tienes la lluvia, pero tienes grandes olas, ahí sí uno puede caer de rodillas y reconocer el poder absoluto de Dios sobre nosotros. Es terrorífico. En ese estado estaba Jonás, y así como estaba el mar, en ese momento él fue lanzado al mar y es devorado por el pez y cae dentro del pez al fondo del mar. Vayamos nuevamente al capítulo 2 y ahora vamos a leer de los versículos 2 al 4. De los versículos 2 al 4. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Luego el versículo 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desechado soy delante de tus ojos. In the next one, Drew, please. Jonás, ve su condición actual, aislado no solamente del mundo. En este momento él se ve aislado no solamente del mundo, de lo que son su familia, de lo que son sus amigos, pero lo más terrible de todo, y esto es algo que en algunas ocasiones nos falla a calcular, no calculamos, no pensamos, no planeamos y no consideramos,
pero Jonás se vio aislado de la presencia misma de Dios. Hay muchas personas que no creen que el infierno es un lugar, por decir, un lugar físico. Hay muchas personas que no creen que Dios va a tomar a todos los incrédulos y a todos los que sirven a Satanás al final de los tiempos y los va a lanzar al lago de fuego eterno. Yo personalmente creo que sí, el infierno es un lugar físico, y creo que sí va a haber tal cosa como aquellos que sean lanzados al lago de fuego eterno, no porque Dios los manda al infierno, pero porque ellos deciden seguir al enemigo hasta el infierno. Los que van al infierno van por su propia decisión, porque rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo y siguen las obras del mal. Pero vamos a decir por un momento que ellos están de acuerdo, los que no creen que el infierno es un lugar físico. Pero les voy a decir, hermanos, lo que realmente es el infierno. El infierno, no le dé tanto miedo el infierno como un lugar donde hay fuego, no le dé tanto miedo como un lugar donde hay un tormento eterno, pero lo que sí nos debería de dar un temor muy grande a todos, y es algo que usted pudiera experimentar desde ahorita, antes aún de morirse. Y esto es estar aislado de la presencia misma de Dios. Eso sí es un infierno, ya sea que usted lo viva ya muerto o usted lo viva en su vida actual. En el momento en que nosotros, por nuestras malas decisiones, por nuestro orgullo, por la dureza de nuestro corazón, decidimos rechazar completamente a Dios. Y entonces Dios dice, ok, tú quieres ir tú solito, quieres brincar al mar, quieres subirte al pececito y que el pececito te lleve al fondo del mar. Ok, adelante, hazlo y yo me aparto de ti. En ese momento nosotros vamos a experimentar lo que es verdaderamente el infierno, porque el infierno es estar separado de la presencia misma de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que Dios es luz. En el momento en que nosotros estamos apartados de su presencia, entonces estamos en una total obscuridad, ya sea en el sentido espiritual o en el sentido literal. Y es ahí donde se encontró Jonás. Jonás, entonces, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de soledad, en ese momento de estar aislado de todo y de la misma presencia de Dios, Jonás experimenta un despertar. Y yo creo que por eso Dios permite que situaciones como las que mencionamos anteriormente, en la página anterior, situaciones que nos sacuden, Dios permite que esas situaciones lleguen a nuestra vida para que nosotros podamos tener ese despertar y nos demos cuenta si es que acaso estamos viviendo en tinieblas. Si es que acaso hemos rechazado completamente a Dios, y si es que acaso que Dios se cansó por ahora de nosotros y nos ha dicho, adelante Sergio, ¿quieres ir en tu propio camino? ¿Quieres seguir siendo rebelde? ¿Quieres seguir teniendo un corazón duro? Adelante, sigue en ese camino de perdición, sigue en ese camino equivocado y vas a encontrarte con dolor, vas a encontrarte con angustia, pero también te vas a encontrar a ti mismo completamente aislado de mi presencia. Así es que entonces Jonás experimenta un despertar que le permite ver su propia condición y la necesidad de hacer algo al respecto. Vayamos ahora a los versículos 8 al 9. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él está hablando de sí mismo. Jonás está hablando de sí mismo. Estas son palabras frutos del arrepentimiento. Él estaba siguiendo vanidades ilusorias y se dio cuenta que él estaba abandonando la misericordia de Dios. Y este es el momento, si usted quiere ver el momento donde Jonás experimenta y habla y da frutos de arrepentimiento, es en el versículo 9. Este es el momento exacto donde Jonás se arrepiente. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios.
mas yo con voz de alabanza me presentaré a mí mismo delante de Dios como un sacrificio. No tengo mucho que ofrecer, pero lo que soy, yo te lo ofrezco, Señor. Y dice, pagaré lo que prometí, y reconoce la salvación es de Jehová. And the next one, Drew. Jonás está finalmente preparado, listo para ir en la dirección de Dios, en lugar de su propia dirección. Y esto es un indicativo de arrepentimiento. Pero entonces, y esto es lo que más me encanta a mí de la historia de Jonás. Y si ya se me durmió, pellizquese para que se despierte, porque quiero que escuche esto. Fíjese, para Jonás fue necesario, para que Jonás despertara, para que Jonás volviera a sí mismo, para que Jonás se diera cuenta que estaba viviendo una identidad equivocada, para que Jonás se diera cuenta que él había abandonado la misericordia de Dios, para que Jonás se diera cuenta que él estaba en las tinieblas y que estaba aislado de la presencia de Dios. Fue necesaria una gran tormenta y un gran pez para que él finalmente entendiera y para que él finalmente cambiara. La pregunta que debemos de hacer a nosotros mismos en esta noche, si es acaso que nos hemos perdido, si es acaso que hemos tomado la vereda equivocada, si es acaso que necesitamos ser redirigidos, retornar al camino de Dios. La pregunta es, ¿qué será necesario para mí y para ti para hacernos retornar? Para Jonás fue necesaria una tormenta y un gran pez. ¿Qué será necesario para ti y para mí para hacernos retornar, para hacernos recapacitar? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? And the next one, Drew. And the next one, Drew. There you go. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es reconocer que es mi culpa y solamente mi culpa y de nadie más. Si realmente estoy arrepentido, no le puedo echar la culpa a mi esposa, no le puedo echar la culpa a mis hijos, no le puedo echar la culpa al gobierno, no le puedo echar la culpa a mi mamá, no le puedo echar la culpa al trabajo. Si realmente estoy arrepentido y estoy buscando el perdón de Dios, tengo que reconocer que es mi culpa y de nadie más. Para poder llegar a ese punto necesito ser humilde. Siempre y cuando haya soberbia y haya orgullo en mi corazón, no voy a poder experimentar el verdadero arrepentimiento. Pero si estoy dispuesto a humillarme delante de Dios, reconociendo que Dios es sobre todas las cosas, reconociendo que por mí mismo no puedo, entonces podré dar el siguiente paso en el proceso del arrepentimiento. Y finalmente, como resultado de todo esto, estar dispuesto a sacrificarme a mí mismo por Dios y por los demás. Yo creo que un fruto de vivir una vida de arrepentimiento, uno de esos frutos es la disponibilidad del servicio. ¿Sí me entienden? De estar dispuesto a servir. Por ejemplo, como Kim, estar dispuesto a servir en la alabanza, estar dispuesto a servir con los jóvenes, estar dispuesto a servir con las damas, como la hermana Marcelis, estar dispuesta a servir en la visitación, en la cadena de oración, como lo hace la hermana Eli, estar dispuesta a ayudar en todo. A todo el mundo le anda ayudando, sirviendo, creando, educando, visitando, como la hermana Gloria, como la hermana Angélica, como el hermano Orland, como Alejandra, que vino para pedirme la oportunidad de servir. Yo honestamente siento que el servicio es un indicativo de una vida de arrepentimiento, porque cuando estamos en esa vida de arrepentimiento, tenemos un deseo indente de sacrificarnos a nosotros mismos, de no vivir para nosotros mismos, pero de vivir para Dios y para los demás. Y quiero terminar solamente con una historia. ¿Todavía tenemos tiempo?
con historia. Algunos de ustedes ya la han escuchado, pero yo uso mucha historia para que todos nos acordemos de lo grave del pecado. Pero, y ya con esto terminamos. Y nos vamos a comer pizza. Fíjense que cuando yo estaba chico, y yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia, entonces aguántenme y escúchenla, por favor, para que se acuerden. Pero cuando estaba chico, nosotros llegamos a vivir en una gran mansión, porque mi mamá, que era una mujer dejada, decimos en México, mi papá la dejó. Por eso en México, desgraciadamente, se les llama una mujer dejada, abandonada. Entonces mi papá la dejó cuando yo estaba apenas como de unos 7 años, y entonces mi mamá, uno de los trabajos que encontró fue como ama de llaves de un señor muy rico que tenía una gran mansión en la ciudad de Puerto Vallarta. Y este gran rico tenía en su gran mansión una alberca hermosa, hermosa, hermosa. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a esa casa, nos cambiamos a esa casa, el hombre rico tenía un pequeño apartamentito así en la esquina más lejana de la mansión, y ahí es donde nosotros vivíamos, un apartamentito de 2 cuartos y una cosa chiquitita. Ahí estábamos 7 de nosotros, todos. Entonces, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención a mis hermanas mayores, tengo 2 hermanas mayores, fue la alberca. Vimos esa alberca y era una cosa hermosa. Imagínese usted viviendo en Puerto Vallarta todo el año con un clima de estos, sudando todos los días. Usted ve una alberca y se enamora inmediatamente. Entonces, lo que nos llamó la atención fue la alberca, y luego le dijimos a mi mamá: ¡uy! ¡La alberca! ¡Mira la alberca! Y mi mamá: no. El rico tiene prohibido que nadie puede usar su alberca más que él. Nadie, ninguno de los empleados, ni se les ocurra. Ok. Pero mi mamá tenía 2 trabajos para poder mantener a 7 hijos. Y el segundo trabajo era en la noche como recepcionista en un hotel. Ella tenía el horario nocturno, y luego en la mañana regresaba y hacía el trabajo de ama de llaves en la casa del rico. Entonces, una noche que nos dimos cuenta que el hombre rico salió de viaje y que justamente mi mamá esa noche iba a trabajar, nosotros nos juntamos con los hermanos mayores y hicimos el plan perfecto de ir a nadar en una noche así calurosa como la de ahorita a la alberca del hombre rico. Así es que hicimos nuestro plan, esperamos hasta que mamá se empezara a arreglar. Ya la vimos que se estaba arreglando y nosotros hicimos como que nos íbamos a dormir, y se estaba arreglando ahí todo con su música de los 80s. Estaba, creo, la de Hey Mickey. Siempre cuando estaba ella preparando, escuchaba el radio y esa canción siempre salía, y yo la odiaba porque me ponía triste cada vez que mamá salía a trabajar y no la iba a ver. Entonces odiaba esa canción. Pero bueno, entonces la avión estaba preparando, y ya cuando nos hicimos como que estábamos ya acostados para ir a dormir, y justo cuando ella se fue, entonces nos esperamos unos 10 minutos para que no regresara. Ya vimos que estaba libre la costa, nos levantamos y empezamos a cambiar a los niños. Mis hermanas chicas tenían como 1 año y medio, eran cuates, y las cambiamos en su traje de baño, y nos cambiamos a nosotros, a mi hermano Luis, a mi hermana Brenda, y las 2 grandes, yo era el del medio, y nos cambiamos todos, agarramos un par de toallas, hicimos el plan y empezamos y nos fuimos. Nuestro apartamentito estaba a un lado de la lavandería, era una lavandería que era más grande que nuestro apartamentito. Entonces, cuando pasabas por la lavandería, llegabas a una puerta, la abrías y había unas escaleras como estas que están aquí, y esas escaleras nos llevaban a un salón de estar que conectaban con la cocina, y después de la cocina se conectaba con la librería, y de ahí conectaba con otro salón de estar, y ahí había una puerta que se abría, de esas de vidrio que se mueven, movedizas, que se empujan a un lado, y entonces ya llegábamos a la alberca. Así es que nos agarramos todos, nos preparamos, bajamos, pasamos por la lavandería, nos bajamos por las escaleras, pasamos por ese gran salón de estar, entramos a la cocina, y de la cocina pasamos a la librería, y de la librería pasamos a este otro salón donde ya estaba esta puerta corrediza, y por ahí entonces llegamos a la alberca. Y cuando entramos a la alberca, al área de la alberca, la luna estaba en su esplendor máximo. Era una luz preciosa de la luna reflejándose sobre la
alberca, nosotros con mucho calor, y entonces estoy seguro que escuchamos una música angelical ahí. Cuando llegamos, y entonces dejamos las toallas ahí y nos aventamos a la alberca y empezamos a nadar. Fue una de las noches más felices de mi vida. Y entonces nadamos, nos refrescamos, soñamos con un día tener una cosa así. Y entonces cuando vimos la hora, ya pasaron como 1 hora o 2 horas, dijimos, ok, ya no arriesguémonos más. Vámonos de regreso antes de que regrese mi mamá o algo pase. Así es que nos arreglamos, nos enrollamos a los niños en las toallas, a los chiquitos, y nos regresamos otra vez por esa puerta que se mueve hacia un lado, la cerramos, pasamos por ese salón de estar, a la librería, de la librería a la cocina, de la cocina al otro salón de estar, y de ahí conectamos a las escaleras que nos llevaban hasta la lavandería, y luego de la lavandería pasamos al departamento, y llegamos al departamento y todos estábamos con una sonrisa de oreja a oreja, felices, encantados. Muchas veces en la noche nos fuimos a dormir tristes, nos fuimos a dormir hambrientos, nos fuimos a dormir no muy felices, pero esa noche nos fuimos a dormir todos con una sonrisa de oreja a oreja. Al día siguiente llega mi mamá y todos felices nos despertamos. Ella llegó, se empezó a preparar para ir a su trabajo de ama de llaves, de housekeeper ahí en la casa del rico, y nosotros empezamos a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado, y nos veíamos los unos a los otros, mis hermanas mayores y yo. Este fue el plan perfecto, hay que esperar para volverlo a hacer. Nadie se dio cuenta, nadie se va a dar cuenta. Y entonces ya mi mamá se despidió de nosotros y se fue a trabajar como housekeeper en la casa del hombre rico. Estábamos nosotros recordando en ese momento las memorias de qué chévere la pasábamos la noche anterior, cuando de repente escuchamos un grito alarmante: ¡Sergio, Irma y Erika! Sergio, Irma y Erika, mi nombre y el nombre de mis hermanas mayores, Irma y Erika. Erika la mayor y Irma la segunda, y yo el tercero. Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? ¿Qué pasó? Y nosotros, ¿qué pasó? Venga para acá en este mismo momento. Y entonces vamos súper espantados, porque cuando mi mamá se enojaba. Y entonces que vamos y, ¿qué hicieron ustedes anoche? Nada, aquí estuvimos toda la noche. Y entonces nos apunta hacia al final de las escaleras que salían de la lavandería, y ahí se podían ver desde allá arriba una serie de marcas de piecitos mojados que recorrían todo el camino a la cocina, a la librería, hasta la alberca. Lo que pasa es que, si bien consideramos todos los aspectos de esta aventura, lo que nos olvidamos fue de limpiarnos y secarnos los pies, y las marcas quedaron ahí. Y cuando se seca queda así como lodito y no se mueve muy fácil, era bien obvio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvimos en un gran problema. ¿Y cuál es el meollo de esta historia? Pues el meollo de esta historia, hermanos, es de que la realidad de las cosas, el pecado es algo grave y siempre tiene sus consecuencias. Cualquier pecado que nosotros estemos abrigando en nuestro corazón y que nos neguemos a confesarlo y apartarnos de este pecado, tiene el poder de regresarnos, aunque pensamos que nadie se va a dar cuenta, aunque pensamos que nadie nunca se va a enterar, aunque pensamos que somos muy listos para hacerlo en lo secreto. Este tipo de pecado tiene este poder para regresar y mordernos, como dicen en inglés, en our butts, mordernos el trasero. Así es el pecado, sin confesarlo. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie y terminemos con una oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer conciencia de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad, Señor, de recapacitar y regresar al camino que tú tienes planeado para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas evidente en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú, Señor, produzcas en nosotros el fruto del arrepentimiento y nos ayudes a cambiar. Señor, ten misericordia de nuestra vida y perdona nuestros pecados. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, estamos despidiendo.